Marcelina, una tarde que iba con su amiga, al pasar por la proximidad de este lugar, vio una especie de bulto o algo negro sobre un castaño. ¿Cuál es el prototipo del vidente de las apariciones Bueno, marianas? el prototipo en realidad no hay uno definido. Normalmente son o bien pastores o bien niños. Ante el avance musulmán, los cristianos escondieron en los sitios más profundos de la sierra o donde fuera, para que no fueran profanadas. Es, por ejemplo, otro de los casos, el de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, que, como sabrás, ha aparecido también en el tronco hueco de un árbol. En el caso de la luna, el culto es muy antiguo. Desde la prehistoria aparecen símbolos lunares, representaciones no solamente lunares, sino astrales, ¿no? Del sol, de estrellas, y eso no es ni más ni menos que el reconocimiento de ese culto. Esta noche tenemos la luna casi llena. ¿Esta luna podría lunarnos a nosotros o alunar a los niños extremeños? La tradición popular entiende como alunamiento una serie de síntomas que afectan a las personas, pero de manera negativa. Es un malestar que no se le encuentra explicación. Se habla de la luna de enero como la luna de los lobos, porque es la luna más clara. Se dice que los lobos le aúllan. Y en Extremadura el caso del lobisome, cuando se produce la transformación del hombre en lobo, suele ser también en luna llena. Extremadura es una tierra repleta de leyendas, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días, contadas de generación en generación. Pero, ¿qué hay detrás de estas creencias? Proponemos un viaje por la parte más curiosa de la historia extremeña para descubrir qué se esconde tras el mito. Estigmas, videntes y apariciones de señoras de luz son algunos de los elementos que rodean los santuarios más conocidos. Sucesos vigilados siempre por la eterna presencia de la luna, cuyo influjo sobre todo lo que nos rodea se encuentra reflejado en muchas de nuestras tradiciones y leyendas. Hoy hablaremos de apariciones marianas y de alunados. No podemos, ciertamente, impedir que Dios hable a nuestro tiempo, a través de personas sencillas, valiéndose de signos extraordinarios que denuncian la insuficiencia de las culturas que nos dominan, contaminadas de racionalismo y positivismo. Las apariciones que la Iglesia ha aprobado oficialmente ocupan un lugar preciso en el desarrollo de la vida de esta en el último siglo. Muestran, entre otras cosas, que la revelación, aun siendo única, plena y por consiguiente insuperable, no es algo muerto. Benedicto XVI. Tú eres un gran estudioso del tema que nos ocupa hoy, las apariciones marianas. Afirmas que hay 22.000 advocaciones y solamente en Extremadura 85 localidades en las que se ha aparecido la Virgen. ¿Pero qué es realmente una aparición mariana? Bueno, más que aparición, caso que sí sucede aquí en la Codosera, suelen ser encuentros. Es decir, que el pastor, el niño o incluso algunos animales son los que encuentran a la imagen. En Extremadura se han certificado muchísimas apariciones marianas, algunas relacionadas con señoras de luz que se aparecen en puntos concretos, dando mensajes o produciendo incluso curaciones milagrosas, personas que sanan de manera inexplicable cuando estaban a punto de morir. Y por supuesto, otro de los fenómenos más espectaculares, los estigmas, personas que dicen tener en su cuerpo las marcas de la pasión de Cristo, que sangran por llagas que aparecen en esos cuerpos de los videntes. Y ojo, hoy día todavía existen videntes marianas que manifiestan recibir mensajes aquí en Extremadura, y el tema de los estigmas, uno de los casos más espectaculares, ocurrió en la Codosera. Según la tradición existente en esta localidad, Marcelina, una tarde que iba con su amiga, al pasar por la proximidad de este lugar,
vio como una especie de bulto o algo negro sobre un castaño. Se acercó al sitio porque donde parecía haber todavía existía ese bulto. Y al irse acercando a ella, el bulto se convirtió en algo luminoso, que es decir, y vio que era una virgen vestida de negro y demás, con el que creyó que puede ser la Virgen de los Dolores. Yo era vecina de Marcelina y la primera que vino a mi casa fue su prima. Y su prima Agustina vino a verme y me dice: María, mi prima viniendo del barco ha visto una virgen. Dice, ya la había visto el día antes, me decía mírala, mírala, y yo no veía nada. Y ella dice que la vio allá arriba, en un castaño que había para allá arriba. Y que le dijo, no, que le pondré el pensamiento. Le puse el pensamiento, que viniera para abajo. Mañana al castaño, que allí la iba a volver a ver. La Virgen le dice que vuelva por la tarde, que le va a hacer una prueba o algo así parecido. Vuelve y, como a unos 60 metros de donde estaba la aparición, pues le dice a la Virgen que se acerque arrodillándose, de rodillas, se acerca ya a la imagen, hablan con ella y parece ser que se sucedió una serie de veces. También aparece otra Afra, que se incorpora posteriormente a lo de las apariciones. Y es ella también la que habla con la Virgen, se acerca también y, en fin, al final le da una serie de consejos diciéndole que tenga cuidado, que rece el rosario, que puede que vayan a suceder alguna serie de sucesos en su vida o demás, y le recomienda que construyan una ermita, igual que le había dicho antes a Marcelina. La diferencia entre las dos videntes principales es que Marcelina no presentó llagas en su cuerpo. Marcelina fue vidente de la Virgen cuando entraba en esa especie de trance, en ese estado alterado de conciencia, en el que podía incluso andar de rodillas sin hacerse ni siquiera un rasguño, y sin embargo Afra, lo que ocurrió es que cayó desmayada la primera vez que se producen los estigmas delante de sus amigas cuando estaba rezando el rosario, y cuando despertó tenía muchísimos dolores, y fue cuando comenzaron a aparecer en su cuerpo las marcas de la pasión de Cristo, llagas en su cuerpo que sangraban y que le causaban mucho dolor. A Afro le salen una especie de llagas. A las manos, al principio unas pequeñas eso, y luego, por lo visto, le traspasa las palmas de la mano y le llegan a la parte exterior, incluso en los pies. Con lo cual, es estudiada, o analizada por médicos. Cuando el 23 de julio de aquel año de 1945 Afra comienza a tener en su cuerpo, a manifestar esas llagas sangrantes relacionadas con la pasión de Cristo, los médicos las analizan. En concreto es el doctor Manuel Velasco quien examina esas marcas, esas llagas que Afra tiene en su cuerpo, certificando la autenticidad de las mismas, que no había fraude, que ella no la estaba produciendo de manera consciente para engañar a nadie, y los documentos de autentificación de las marcas se conservan en el archivo parroquial de la Codosera. Y parece ser que ahí se terminan más o menos las apariciones, porque ella me parece que se va a Sevilla, ingresa en una asociación religiosa y actualmente creo que vive todavía en otra asociación, ¿no?, en la anterior a esta. Y estábamos hablando de que se le aparece a unas niñas. Es muy curioso cómo se repite el tema de las apariciones, como en Fátima, a niños. Sí. ¿Cuál es el prototipo del vidente de las apariciones? Bueno, el prototipo en realidad no hay uno definido. Normalmente son o bien pastores o bien niños. Quizá desde el punto de vista de la parapsicología se observa que los niños tienen algunas capacidades o poderes psíquicos, que eso se va atrofiando conforme va creciendo y se va adentrando ya en el mundo de los adultos. Es como algo innato que tenemos y que lo vamos de alguna manera relegando, ¿no? Cuando hay niños, por ejemplo, que dicen que tienen amigos con los que hablan y ven, o visiones cuando están acostados, y experiencias así. No sabemos si es por esa característica, y por eso hay más niños videntes marianos que adultos, ¿no? El problema de estas apariciones es que muchas veces también aparecen falsos videntes, que todos tenemos en mente, y que hacen que se desprestigie este tipo de apariciones. Efectivamente, eso ha hecho
que muchas veces la misma Iglesia no haya hecho caso a este tipo de apariciones. Hay otro lugar, José Luis, donde también suelen aparecerse estas apariciones marianas. Efectivamente, en los árboles o sobre los árboles. Dentro del cristianismo, cuando las apariciones se identifican con Jesús o algún apóstol o santo anterior a la escisión de Lutero, no existe ninguna objeción. El problema surge cuando la aparición es una figura femenina que se identifica con la Virgen María. Los protestantes no tienen arraigada la devoción a la Virgen, por lo que no contemplan este tipo de sucesos. En algunos casos, además, se ha pedido a los videntes mantenerse alejados de la aparición por si fuera cosa del diablo. Y una alfombra de hierba como esta es la que afirmaba una de las videntes que le ponía la Virgen. Efectivamente, Marcelina, que cuando la Virgen le dijo que fuera hacia ella, de rodillas, tuvo miedo. Y le dijo a la Virgen que no tuviera miedo porque ella le iba a extender como un camino de flores y de juncos para que no se hiciera daño. Para llegar hasta el árbol. Efectivamente. Un castaño cuyo tronco todavía se mantiene aquí a día de hoy. Esa alfombra verde, ahí vino de rodillas la niña, habrá 60 o 70 metros por espinos, por lo que es un castañar, ¿no? Por piedra, todas estas cosas, y es cuando la niña recibe ahí el mensaje de quién es, quién ha visto, qué quiere y todas estas cosas. Pero ¿por qué ese protagonismo de los árboles en estas apariciones marianas? Pues según los etnógrafos y historiadores de esta cultura, me parece ser que era un culto que se rendía a los árboles, el culto endolátrico. El culto a María se propaga sobre todo a partir del siglo XI y es una fecha además que coincide con que surgen muchísimos enclaves marianos que precisamente son construidos en lugares de la naturaleza donde anteriormente se daba un culto a la diosa madre, a la madre tierra. Por eso la Virgen María, sus apariciones están muy relacionadas con la naturaleza, con enclaves como por ejemplo sitios donde hay agua, rocas que eran veneradas por las antiguas culturas y que más tarde se convierten en un culto mariano. Sería asumir desde el punto de vista cristiano un culto anterior a esa diosa madre. También el fruto de esos árboles tiene un papel preponderante. Efectivamente, sobre todo las bellotas. Hay muchos casos en los que, según por ejemplo en la ermita de Belén, aparece una especie de triángulo que los de Cabeza de Buey consideran que puede ser la representación de la Virgen. O en Almorín, donde según una tradición antigua, en las bellotas solía aparecer la imagen de la Virgen. Pero no solamente la bellota es el fruto relacionado con estas vírgenes, muchas son representadas con manzanas, con peras, incluso con granadas. Efectivamente, el caso de nuestra Virgen de la Granada de Llerena, que está relacionado con un motivo militar. Cuando los cristianos que atacaban la ciudad se sintieron débiles y con miedo porque no conseguían conquistar la ciudad, se iban retirando. Entonces la imagen se apareció con una granada en la mano, diciéndole que como símbolo de unidad, eso dio fuerza a los cristianos para contraatacar y conquistar Llerena. Estas imágenes acaban dando nombre a algunas patronas, como por ejemplo la Virgen de la Encina, en Pozuelo de Zarzón. Pues sí, tienes razón. Allí esa imagen apareció en el tronco de una encina, fue traída por los órdenes militares y escondida ahí en esa encina ante el avance del musulmán. Posteriormente, cuando se acabó la reconquista, esa imagen fue recuperada y se convirtió en la patrona de Pozuelo. Esa es la explicación que le suelen dar a las vírgenes que aparecen en los árboles, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y es precisamente, parece ser, casi todo el mundo acepta en ese sentido, de que ante el avance musulmán, los cristianos escondieron en los sitios más profundos de la sierra o donde fuera, para que no fueran profanadas.
es, por ejemplo, otro de los casos, el de nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, que como sabrás ha aparecido también en el tronco hueco de un árbol. Muy pocas apariciones marianas son aceptadas por la Iglesia, y ahora dentro de las que son aceptadas por la Iglesia, en muchos casos se dan en un contexto de reconquista. Por eso se dan también en lugares tan aislados, porque la mayor parte del territorio quizás esté en manos de los musulmanes. Por eso se dan en Covadonga, que también se supone que aparece la Virgen y ayuda a Pelayo en su lucha contra los musulmanes, se aparecen en lugares un poco tal, a población que no tiene, digamos, un nivel cultural muy alto, que no sabe muy bien decir que ha visto, que recurre a las autoridades eclesiásticas que enseguida te dicen has visto a la Virgen tal. Probablemente por eso, porque nos encontramos en un contexto en el que el cristianismo todavía no estaba tan extendido como ahora. Lo cierto es que algo tienen en común todas estas apariciones, que normalmente traen un mensaje apocalíptico. Los fenómenos que se producen en las apariciones marianas también se repiten en otros contextos, como los trances chamánicos en culturas americanas, los faquires en el hinduismo o las sesiones espiritistas. A la luz de la parapsicología, se considera que cuando el vidente mariano está en trance, podría producir inconscientemente ciertos fenómenos parapsicológicos, y los creyentes que le acompañan podrían estar actuando a modo de antena para potenciar estos fenómenos anómalos relacionados con la percepción extrasensorial. Hemos descubierto muchas cuestiones acerca de las apariciones marianas, pero yo sigo teniendo una duda, José Luis, ¿por qué se aparece? Bueno, antiguamente, sobre todo, era para intentar que el espíritu cristiano permaneciera o se mantuviera dentro de las comunidades españolas, por ejemplo, hablando de España. En otros casos hay otras connotaciones totalmente distintas. Por ejemplo, en Fátima apareció la Virgen porque parece ser que Portugal en ese momento se estaba olvidando mucho de la religión, entonces las apariciones parece que hizo reverdecer la fe, etcétera, etcétera. Y en el caso de Lourdes también tiene alguna referencia por las ideas enciclopedistas que habían introducido en el pueblo con Voltaire, Rousseau, etcétera, etcétera. O sea que estas apariciones eran un poco para combatir el laicismo. Efectivamente. Hay que tener en cuenta que todas estas apariciones, en el caso de las apariciones marianas, se dan dentro de un contexto cultural concreto. Es decir, es usual que se produzcan apariciones de la Virgen María en el ámbito en el que la religión católica le da un papel importante a la Virgen. Sin embargo, son mucho menores las apariciones de la Virgen en el ámbito, por ejemplo, de Europa del Norte, donde después de la reforma luterana de Calvino y demás, la Virgen no tiene esa característica de ser una divinidad, sino que única y exclusivamente es la madre de Jesucristo, y Jesucristo ya sí sería el Hijo de Dios, ¿no? Y por eso los mensajes que dan, ¿qué mensajes? Pues normalmente son mensajes, aparte de los apocalípticos, pues están en la idea de que tenemos que convertirnos, que tenemos que hacer mucha piedad, en rezar el Santo Rosario. En muchas apariciones marianas, esas entidades que son identificadas por el vidente como la Virgen dan mensajes, y suelen ser a menudo mensajes de contenido mesiánico o milenarista. Hay que tener en cuenta que la mayoría de apariciones marianas importantes, como por ejemplo Fátima en 1917, se dan en un contexto en el que han ocurrido guerras mundiales, un siglo, el siglo XX, plagado de conflictos sociales y políticos. Por lo tanto, esto podría influir en esos mensajes en los que se dice que va a llegar el fin de los tiempos, que tenemos que cambiar si no queremos que el mundo se acabe, que hay que volver otra vez a los orígenes cristianos. O sea, que se cree que hay una relación entre esos conflictos sociales y de guerra con los mensajes apocalípticos que acompañan en muchas ocasiones a estas apariciones marianas. Las apariciones que tenemos de los difuntos o de vírgenes o de santos o de lo de que cada uno crea, son alucinaciones, ¿no? Y corresponden a la creencia que cada uno tenga. Tiene un fundamento psicológico
que es que cuando perdemos a un ser querido, estamos totalmente, nuestro cerebro, aún inconscientemente, estamos 24 horas al día pensando en esta persona, ¿no? Nos damos cuenta de que son recuerdos, pero personas muy sugestionables o que creen en la aparición de los espíritus y demás, pues la ven corporalmente, ¿no? José Luis, cuando una virgen se aparece, tiene lugar una aparición, ¿qué es lo que se suele hacer en ese lugar? Pues normalmente lo primero que suelen decirte, por lo menos los casos que yo conozco de Extremadura, es que se erija una capilla o una iglesia. Y entonces eso pasó en todos los casos, en caso de este de aquí, que estamos comentando de la Codosera, en otros donde incluso llegó a haber, por lo que se ve, 3 sitios de culto y demás. Claro, además estos santuarios normalmente, como este, lo construye el pueblo, pero ¿qué opina la Iglesia de estas apariciones? Bueno, la Iglesia en esos primeros momentos, te digo, no crea problemas, porque ve que la gente, el pueblo, acude. Sin embargo, la Iglesia hoy día considera que ya no son necesarias estas apariciones. Además, tenemos un caso muy curioso, por ejemplo, de la Virgen de Bosnia-Herzegovina, la Cosba, que el mismo cardenal Ratzinger, posteriormente Juan XXIII, dijo que esas apariciones no eran necesarias para el espíritu cristiano. Es cierto que las vírgenes se aparecen cada vez menos. Y también es cierto que creer en ellas es una cuestión muy personal. Pero nosotros queremos agradecerte que nos hayas abierto un poco esa ventana hacia qué se esconde detrás de las apariciones marianas. En el caso de la luna, el culto es muy antiguo. Desde la prehistoria aparecen símbolos lunares, representaciones no solamente lunares, sino astrales, ¿no? Del sol, de estrellas, y eso no es ni más ni menos que el reconocimiento de ese culto. Esta noche tenemos la luna casi llena. ¿Esta luna podría lunarnos a nosotros o lunar a los niños extremeños? La tradición popular entiende como alunamiento una serie de síntomas que afectan a las personas, pero de manera negativa. Es un malestar que no se le encuentra explicación. Se habla de la luna de enero como la luna de los lobos, porque es la luna más clara. Se dice que los lobos le aúllan. Y en Extremadura el caso del lobisome, cuando se produce la transformación del hombre en lobo, suele ser también en luna llena. Ya seas amante doncella, ya informe negro montón de tierra, que en forma bella nos convierte la ilusión. Ni a sorprender tus amores mis tristes ojos vinieron, ni a saber si esos fulgores son tuyos o te los dieron. Ni a mí me importa que esté tu luz viva o desmayada, ni cuando te miro sé si eres roja o plateada. Yo busco tu compañía, porque al fin, muda beldad, es tu amistad menos fría que otra cualquiera amistad. Amistad de la Luna, Carolina Coronado. Alonso, en pleno siglo XXI, el influjo de la luna todavía está presente entre nosotros, en el embarazo de las mujeres, en el sueño de los niños, incluso en el beneficio de las cosechas. ¿Qué hay de cierto en este influjo que tiene el satélite sobre nosotros? Bueno, nos movemos en el mundo de lo que son las tradiciones populares. Tradiciones que algunas de ellas han sido solapadas por la modernidad, eliminadas, algunas también porque son rasgos de primitivismo. Pero es evidente que una cultura tradicional, como es una cultura pastoril, como la que se ha dado en Extremadura fundamentalmente, pues sí mantiene muchas de esas tradiciones. De hecho, Yolanda Guido Cerezo, en un libro que escribió, hacía la referencia de la luna nos trae, la luna nos lleva,
como queriendo hacer la alusión de la tradición popular de quién, la luna, quien marca los nacimientos y las defunciones o los óbitos de las personas. En el mundo rural todavía se mantiene la creencia de que la luna tiene influjo sobre lo que es el desarrollo de determinadas cosechas o determinadas labores agrícolas, tanto la corta, la pela, los injertos, y eso no es ni más ni menos que el mantenimiento de tradiciones arcaicas que no tienen fundamento científico, porque verdaderamente se desmontan en cuanto se empieza a encontrar una razón lógica de todo ello, pero es forma constitutiva de nuestro patrimonio cultural y a pesar de que sea un patrimonio oral, porque no es un patrimonio escrito la mayor parte de las veces, es digno de mantenerse. Y además un tema con tantísima profundidad, una cultura como es la extremeña, que está presente prácticamente en el día a día. Sería también otro clásico dentro de la antropología, es decir, la relación que tiene el hombre con el satélite natural de la Tierra. No solo influye de una forma física la Luna, es decir, en el movimiento de las mareas y en otros elementos propios de la vida en la Tierra y en los propios seres humanos, sino que sí es verdad que siempre ha habido un vínculo con la Luna, ¿no? Desde el incremento de los partos o la creencia del incremento de los partos cuando se producen noches de luna llena, hasta el aumento del número de suicidios, actos violentos que se producen también o asociados a determinadas fases de la luna, ¿no? Los lunáticos, la leyenda del hombre lobo. Una creencia en la luna como la que tenemos no es nueva. Yo me atrevería a decir además que acompaña al hombre desde que dio sus primeros pasos, o casi. Sí. La humanidad ha tenido siempre la necesidad imperiosa de explicarse el porqué de las cosas. Todo lo que le rodeaba, desde la salida del sol, la luna, los astros, el mismo devenir de las estaciones, para todo ha tenido que encontrar una explicación. Entonces se le ha rendido culto a todo aquello que de una manera u otra pensaba que tenía influjo, bien fuera influjo maligno o... En el caso de la luna el culto es muy antiguo, desde la prehistoria aparecen símbolos lunares, representaciones no solamente lunares sino astrales, ¿no? Del sol, de estrellas, y eso no es ni más ni menos que el reconocimiento de ese culto. De la luna tenemos poca documentación porque poca gente se hace referencia a estos rituales en la antigüedad y nosotros nos basamos más en las fuentes escritas porque antes de la época romana prácticamente no conocemos nada. Lo que sí se sabe es que había muchísimos rituales relacionados con la luna. De hecho, la Iglesia Católica lo que retoma es esos rituales del mundo profano y lo transforma, ¿no? en la religión. De hecho, la propia Semana Santa tiene la luna como eje principal, ¿no? Todas las fechas de la Semana Santa se mueven siempre entre marzo y abril, dependiendo de cuándo es la luna llena en el Viernes Santo, ¿no? Esto seguramente viene de rituales anteriores. Efectivamente, hasta el siglo IV antes de nuestra era, la relación entre la luna y el mundo de los difuntos era muy estrecha. ¿Por qué? Se mantiene, pero más allá, o sea, mucho más allá del siglo IV. Entre otras cosas porque a la luna se le ha considerado siempre un ser maléfico, un ser nocturno, la morada de los muertos. Es muy frecuente en representaciones funerarias antiguas, antes del mundo romano también, en época fenicia en la península se encuentra, en todo lo que es la zona de la bahía de Cádiz. Y posteriormente también aparecen los símbolos lunares asociados al mundo funerario. Y la propia literatura lo asocia a ese mundo funerario, pero no el mundo antiguo. Tenemos, por ejemplo, el dato que hace Federico García Lorca, cuando habla de la muerte, el llanto a Ignacio Sánchez Mejía, el famoso torero, que lo había matado un toro y era muy amigo suyo, dice, ya está Ignacio toreando en el cielo de la luna. En otros romances, por ejemplo, en el de la muerte del Amargo, pues es la madre del Amargo la que también piensa que su hijo está en la luna. U otra referencia que hace Federico García Lorca que dice, por el cielo va la luna con un niño de la mano, haciendo referencia a un niño que había muerto. La luna se considera que tiene una gran influencia sobre las personas. Sobre las personas, no son sobre las personas, los animales e incluso las cosas. Sobre todo la luna llena. La luna llena tiene el poder negativo, sobre todo para los niños, igual que tiene un ahogamiento, la fascinación. El niño se demacra, como dicen que en Extremadura se queda canijo, que incluso puede llegar a morir. Fases de la luna siempre han tenido una fama de augurar malas historias para el género humano, ¿no?
De hecho, se hablan inclusive las famosas lunas de sangre, ¿no? Las lunas de sangre, las cuales parece ser que cuando aparecían, pues al poco tiempo había calamidades muy grandes, hambrunas, había guerras, había epidemias y había cosas por el estilo. La gente cuenta mucho justamente que días antes de la guerra civil, pues vieron una especie del cielo enrojecido, la luna roja por completo, y bueno, que la gente se asustó muchísimo. Y cuenta que la gente mayor de aquella época contaban, dentro de pocos días o de pocas horas va a haber una cosa horrible en España. Y justamente. Porque es que además la luna siempre se relaciona con lo femenino, se la personifica en la mujer. Sí, por esa necesidad de identificación y de explicación de todo lo que ocurre. En el caso de la luna, en contraposición al sol, se le ha dado una entidad femenina. El sol es una entidad masculina, se identifica en el mundo clásico, en el mundo romano con Apolo. A la luna se le identifica en el mundo romano incluso con Diana cazadora y con otras connotaciones que tiene. Y es la antítesis del sol. El sol es positivo, actúa de día, la luna es negativa y actúa de noche. La luna es mudable, porque de hecho hay 2 días en el ciclo lunar pues que no se sabe dónde está, cuando es luna nueva. Se corresponde también la duración de lo que es el mes lunar de 28 días con lo que es la menstruación, o lo que es el ciclo menstrual de una mujer. Y Alonso, tradición en Extremadura, sin duda, o por lo menos creencia muy arraigada, la de los alunados. ¿Tú crees que a un hombre o a una mujer le puede coger la luna? Te podría dar ejemplos, que los he visto, pero como está oscureciendo, vamos a esperar a que salga la luna, se vaya el sol y venga la luna. Hace 4.500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte colisionó con la joven Tierra, y el impacto originó la creación de la Luna. Desde entonces, el satélite tiene un gran influjo sobre nuestro planeta. Como ejemplo, atrae el agua que está más próxima a ella. Así, la parte del océano que mira a la Luna se abomba hacia el satélite, mientras que en el lado opuesto ocurre lo contrario, a causa de la inercia. Pero esa atracción también se da sobre el cuerpo humano. Se han realizado estudios científicos para comprobar teorías que aseguran que la sangre circula con más fluidez durante la luna llena o que tarda más en coagularse. Esta noche tenemos la luna casi llena. ¿Esta luna podría lunarnos a nosotros o alunar a los niños extremeños? La tradición popular entiende como alunamiento una serie de síntomas que afectan a las personas, pero de manera negativa. Es un malestar que no se le encuentra explicación y que la única forma de justificarlo es con el efecto de la luna, tanto sobre las personas como sobre los animales. Para nosotros, ciudadanos del siglo XXI, la noche es una continuación del día, la tenemos dominada con las luces, tenemos que imaginarnos el hombre antiguo, cuando la noche era la gran desconocida, la enigmática y también la temible. Señora de la noche, por supuesto la luna que como una gran diosa, por lo que tiene que ver con los ciclos de la vida. Y como toda gran divinidad, pues tiene su parte positiva y sus partes negativas, y hay que implorarla o hay que protegerse. En el caso del alunamiento, ¿no? de tener el miedo de que la luna te tome, te agarre y te produzca un maleficio, en el mundo antiguo, el mundo romano más concretamente, había una serie de amuletos que protegían contra esa situación, ¿no? Era una media luna con los cuernos hacia abajo, que las mujeres especialmente, era un amuleto muy femenino, que las mujeres se pendían del cuello para protegerse de todos esos males que podían atacar. En el caso de las personas hay algunos que son más propensos, sobre todo los niños. De hecho, la tradición pues intenta explicar el porqué, la pérdida de sueño de los niños,
el llanto sin justificación. Y de hecho hay que evitar que se pueda producir lo que es el alunamiento, por ejemplo, pues no dejando tendida la ropa de los niños para que se seque con la luna llena, tapando el agua de beber en casa para que no se alune. Se alunan las personas cuando tienen ese malestar que no tiene justificación, porque no hay otra explicación que darle. Hay personas que se dice también que están alunadas y no es ni más ni menos que una explicación de determinados comportamientos que pueden resultar anómalos. O por ejemplo también con ese sentido negativo se aluna la matanza. Es cuando se hace la matanza y la matanza no cura bien, se le echa la culpa a la luna. Hay una cosa curiosísima, que esto en estos pueblos de Tierra Radilla, los pueblos de las Urdes, los pueblos del Valle del Ambroz, del Valle del Alagón, de Sierra de Gata, del Valle del Alagón, todo esto, es los niños que se caían de la luna. Es curiosísimo, ¿no? Cuando los niños hace 40 o 50 años eran pequeños, pues había muchas enfermedades que aquejaban, nada más es coger los archivos municipales y ver la cantidad de mortalidad infantil que había. Entonces una cagueta, una hipertermia, una bronquitis, se los llevaba a otro barrio. Entonces, pues estaban maletos, decían que se habían caído de la luna. Y habían que ir rápidamente a los herreros del pueblo para que le hicieran un amuleto en forma de luna. Si era de luna llena, pues era redondo. Si era un cuarto, por la forma del cuarto, menguante o creciente, la fase. Y se le colgaban al cuello al niño, en la creencia por completo de que el niño sanaría por completo al llevar ese amuleto, porque había apresado a la luna en su pecho. Entonces ya el niño iba a mandar más que la luna y la influencia negativa se iba a eliminar. En mi infancia y por esta zona de Mérida y la comarca nos hablaban de la luna pues en el mismo sentido que ha tenido siempre la luna, de astro con influencia en las personas. Fundamentalmente nos decían que los niños no podíamos mirar a la luna, sobre todo si era llena, porque la luna cogía a los niños. Y de hecho muchas veces para conjurar ese efecto, pues en pueblos de la comarca, sobre todo también en Mérida, a los niños se les llevaba a que le solucionaran algo parecido al mal de ojo, que era que los había cogido la luna. Así por lo que me estás contando, Alonso, me suena un poco también el tema al ahojamiento. ¿Es lo mismo o hay diferencia? No, el ahojamiento o mal de ojo está provocado por la envidia. En Portugal le llaman el mal hollado, es decir, el mal simplemente es un tipo de mal por endoso, es decir, yo te transmito el mal a ti, ¿no? Eso se manifiesta por una serie de desgracias que se dan en el ámbito familiar, mientras que el alunamiento simplemente es un sentimiento de malestar que no tiene explicación razonable, porque no lo tiene tanto en hombres como en mujeres, y sobre todo en los niños, porque cuando un adulto siente algo explica los síntomas, pero un niño no puede. Entonces la explicación, pues el alunamiento. En la zona del Alconchel se identifica también otro tipo de mal, que es el ajorre. El ajorre, que es una palabra, viene una palabra árabe, al-jur, es la aparición de una serie de motitas en el cielo de la boca y que se especifica cuando se explica lo que es esa dolencia como un síntoma precisamente del alunamiento también. ¿Qué es lo que se hace en los pueblos extremeños para evitar que los niños se alunen? Bueno, primero hay que detectar si verdaderamente existe alunamiento o no. En ese sentido, pues casi siempre es una mujer quien lo hace. Se detecta si hay alunamiento o no. Se suele hacer con un rito que es muy sencillo, que es en un plato o en una palangana se echa agua limpia y en esa agua limpia se echa aceite. Si es aceite del candil, mejor. Entonces, el oficiante o la oficianta, porque casi siempre es una mujer, la oficiante, pues interpreta cómo revientan las gotas de aceite. Lo que hay entonces que hacer es pues, intentar conjurarlo. ¿Cómo se conjura? Primero con lo que llamaríamos nosotros medicina preventiva, ¿no? O ritos preventivos, como mediante conjurarlo con oraciones o también con los amuletos. Los amuletos en este sentido pues en Extremadura hay verdaderas colecciones de amuletos interesantísimos. Son o bien crecientes lunares, la lúnula, otras veces son pues la cruz de Caravaca y otras veces pues simplemente lo que es el coral, los colgantes de coral, ¿no? La explicación psicológica sería esto: calmar la ansiedad de los padres frente al estado lloriqueante del niño.
para calmar la ansiedad de no saber la respuesta de qué está pasando, ¿no? Entonces lo cogió la luna. Está cogido por la luna, nos tranquilizamos porque es eso, buscamos a la persona, la medium, la especialista en curar este tipo de afección. En definitiva, y desde la antropología, aquí lo que habría que señalar es que tratamos de ver en elementos naturales una supuesta interpretación mágica, pero no va más allá de lo que sería un problema totalmente cotidiano y natural. A lo mejor el niño tiene un cólico, a lo mejor el niño tiene gases, a lo mejor le están saliendo los dientes. En definitiva, no hay que buscar más allá de lo que la mera naturaleza nos da. Alonso, ¿y solamente podemos alunarnos las personas? Los efectos negativos de la luna afectan a las personas, a los animales domésticos, a las cosechas, y en el caso de Extremadura tenemos un ejemplo clarísimo y de estudio que es el lobisome, el hombre lobo. La luna es un argumento literario muy recurrente. Luciano de Samosata, que vivió en el siglo II después de Cristo, fue uno de los primeros en escribir sobre un viaje hacia el satélite en un barco convertido en nave voladora. En el siglo XVII, Johannes Kepler escribió lo que muchos consideran la primera obra de ciencia ficción, Somnium. Narra la historia de Duracotus, un joven que, mediante un conjuro mágico, viaja oníricamente con su madre a la luna. Ya en el siglo XX, Los primeros hombres en la luna, de H.G. Wells, fue la primera narración moderna sobre viajes lunares, aunque una de las más populares obras con esta temática es sin duda De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Alonso, si la luna influye en las personas, imagino que en los animales todavía más. La tradición popular contempla el efecto que la luna, sobre todo la luna llena, ejerce sobre algunos animales. Animales salvajes como es el lobo. Se habla de la luna de enero como la luna de los lobos, porque es la luna más clara. Se dice que los lobos le aúllan. Y en Extremadura el caso del lobisome. Cuando se produce la transformación del hombre en lobo, suele ser también en luna llena. En los animales domésticos lo mismo. Se habla de lo que son, por ejemplo, las ovejas modorras. Las ovejas modorras, una de las razones que se le da a esa sintomatología es el influjo de la luna. Una vez que se ha detectado, hay que, o bien, incluso con sentido preventivo, protegerlas o curarlas, ¿no? Para eso en los establos se solía colgar lo que era una cruz de ruda, de madera de ruda, Ruta graveolens, que curaba, prevenía del efecto de la luna. Y lo mismo que ocurre con el mal de ojo, también se ponía a veces en el ganado, el ganado ovino, una oveja negra, porque la oveja negra actuaba ahí también como amuleto para evitar precisamente el efecto maléfico que pudiera hacer la luna. Y sobre todo para los hombres del campo que trabajaban durante la noche también, la luna era necesaria, era algo importante, ¿no? De ahí que en las noches de luna llena también la asociemos pues, con temas como el lobisome, vampirismo, brujería, por el tema de que la visualización del campo es mucho más intensa y como tal ese tipo de actos, aquelarres, bailes, danzas con panderos, como se hacía por ejemplo en noches de luna llena en Ciruela y en otros muchos lugares o en Jerez de los Caballeros, se aprovechaba el influjo de la luna donde la presencia del demonio estaba mucho más visible ya que no había, digamos, pues, luminarias ni ningún tipo de luz para poder verse, ¿no? Entonces se aprovechaba la influencia de la luna para que todos se visualizasen y por supuesto la presencia del demonio fuese también una realidad visible, ¿no? Para todas las brujas o brujos que en ese momento estuvieran en esa asamblea, ¿no? A mí la verdad que no se me dan muy bien las plantas, lo confieso, pero sí que he oído muchas veces contar que hay que sembrar en determinada época cuando la luna está así o está así. ¿De verdad influye la luna en las cosechas? Muchas labores agrícolas en Extremadura están condicionadas por el ciclo lunar.
Se habla, por ejemplo, de que la madera hay que cortarla, si es para construir, en el menguante de enero o en el menguante de agosto. También se recomienda los injertos, porque dice que si no los injertos se abortan en el menguante. El menguante en los meses de enero es cuando se suele hacer. E incluso hay una anécdota. Se dice que cuando Thor Heyerdahl, el explorador noruego, mandó construir su barca, la Kon-Tiki, con la que intentó reconstruir el viaje de los polinesios, el primer intento la barca se le hundió y le dijeron los indios juros que había sido porque el totora con el que había fabricado la embarcación se había cortado en una época que no era recomendable. Esa es la creencia. Ahora, una cosa es la creencia y otra es la realidad. Pero él les hizo caso y sí que le hizo caso, se hizo otra barca nueva, otra Kon-Tiki nueva, y con esa Kon-Tiki fue con la que fue capaz de reproducir el viaje que habían hecho los polinesios. En el Jerte, por ejemplo, no hace falta que nos vayamos tan lejos, se cree que se dice que las cerezas que están rojas por un lado y blancas por otro, que no acaban de salir, están alunadas. En el caso de las cerezas es un problema de maduración, que puede estar ocasionado por inclemencias meteorológicas o por una helada tardía. No está justificado que sea así, pero evidentemente esa creencia se mantiene, pero no solamente en las cerezas, sino en muchos frutos. Se dice, esta fruta está alunada, o la cosecha, el cultivo que sea está alunado. Es una explicación, es la necesidad de explicar las cosas. Desde la antropología la respuesta que se da a esto es decir, nosotros buscamos dar una respuesta a un elemento que es propio de la naturaleza a través de los elementos que tenemos. Es decir, si tradicionalmente se ha dicho es que al niño le ha cogido la luna, pues tú de generación en generación estás transmitiendo ese sentir, ¿no? Luego, conforme los años van pasando, conforme la gente se va informando más, conforme se va extendiendo la educación, pues muchas de estas males que se atribuían al culebro, que se atribuían a la luna, que se atribuían a un vecino que te miraba mal o que incluso te generaba el mal sin él querer hacerlo, pues lógicamente todo esto va aminorándose o reduciéndose. Nunca van a desaparecer porque la ciencia tiene unos límites que no va a ser capaz de responder a todo, o al menos siempre vamos a poder tener la posibilidad de ver un elemento mágico, un elemento sobrenatural en todos los elementos que queramos. Es decir, siempre va a estar Dios, siempre va a estar el brujo, siempre va a estar el mal de ojo, por mucho que avancemos desde el punto de vista científico. ¿Hay algún lugar en el que estemos seguros y a resguardo del influjo de la luna? Supuestamente nuestra casa es un lugar seguro, es el castillo de cada uno. De todas formas, se piensa que la luna puede entrar en casa, ¿no? Una vez que la familia se va a acostar, el único espacio que queda abierto cuando se cierra la casa es el tiro de la chimenea. Por eso en Extremadura, sobre todo en la zona de la Raya, se mantiene la tradición de colocar símbolos lunares en el tiro de la chimenea en la parte exterior, pensando que la luna, precisamente por ese carácter femenino que tiene, al pasar por delante y verse reflejada como si fuera un espejo, su propia coquetería le va a hacer pues pasar de largo y no entrar en la casa. De todas formas, si se sospecha que puede entrar, y esto es algo que se hacía en mi casa cuando yo era pequeño, en invierno cuando se apagaba la lumbre por la noche se hacía una cruz en la ceniza, y si era verano se colocaba encima de la morilla la tenaza abierta en forma de cruz. Con eso se pensaba que se conjuraba el efecto de la luna y que la luna ya no entraba. Muchas gracias por avisarnos de cómo contrarrestar el influjo maligno de la luna y sobre todo por habernos acompañado de nuevo. Pero yo, si no te importa, me voy antes de que me coja la luna. Estas son solo algunas de las leyendas que pueblan Extremadura. Si les han atrapado, nosotros seguiremos tras el mito.